Quiero explicar en este video algunas técnicas y algunos consejos para lograr la apariencia de stop motion en nuestra animación. Estamos hablando de un caso donde nuestra animación está hecho totalmente en After Effects, pero por alguna razón queremos que tenga esta apariencia de stop motion, donde se ve como que está hecho a mano, donde se ve como que tiene algunas imperfecciones y en general una apariencia más análoga. Primero les voy a explicar lo básico que necesitan saber y entender para lograr esta apariencia en cualquiera de sus animaciones que tengan. Y después vamos a ver algunas técnicas más enfocadas a que se vea como más real las texturas y la iluminación. Por ejemplo, el primer ejercicio que haríamos sería la de este emoji, pero con la característica que el archivo que vamos a importar está hecho desde Illustrator, ¿sí? Y después tenemos un archivo importado desde Photoshop y aparte de ser de otro formato que es más texto. Entonces, las técnicas que vamos a ver aquí, algunos se repiten acá, pero con algunas variantes y creo que con eso podemos más o menos entender y tener más herramientas para poder aplicar esta técnica. Primero que tenemos que hacer para simular un stop motion es reducir los fotogramas por segundo de nuestra animación. Yo, por ejemplo, ahorita tengo esta animación a 30 cuadros por segundo y obviamente todo está muy fluido para que se vea como stop motion. Tengo que reducir este número. Si me voy a las propiedades, selecciono la composición y con Control K puedo ver que ahí dice 30. Hay personas que trabajan a 24, a 30, a 29.97. De todos modos, estos números están muy altos. Necesitamos reducirlo bastante. Yo lo voy a bajar hasta como a 8, pero 12, 10, 8, 6 a lo mejor funcionan. Sería cuestión de hacer pruebas, ¿sí? Voy a darle OK y voy a ver la misma animación ahora a 8 cuadros por segundo. Y puedo ver que se ve como más trabado. Creo que va muy rápido mi animación, voy a hacerlo un poquito más lento. Pero de todos modos, el beneficio de tenerlo a 8 cuadros por segundo, esto que se ve ligeramente trabado, es lo que estamos buscando. Ahora, yo modifiqué la velocidad de los fotogramas a toda la composición, ¿sí? Y por alguna razón, si nada más quiero aplicárselo a algunos objetos, sí se puede hacer y que no toda nuestra composición esté a 8 fotogramas por segundo. Sí, entonces voy a darle Control Z para regresarlo a 30, ¿sí? Sigue estando aquí a 30 fotogramas por segundo y más bien voy a hacer uso de un layer de ajuste. Voy a irme a Layer, nuevo, déjame seleccionar aquí. Layer, nuevo, capa de ajuste, ¿sí? Capa, nuevo, capa de ajuste y si no, aquí tienen la tecla rápida. Si seleccionamos eso, este elemento modifica todo lo que está abajo, así que por lo pronto lo voy a poner hasta arriba para que modifique todo lo de abajo. Todo lo de abajo va a tener menos fotogramas por segundo y todo lo que esté arriba pues va a estar a los fotogramas que tenga mi composición, que son 30. Por ejemplo, voy a buscar el efecto que necesito y el efecto que necesito se llama Posterize Time, ¿sí? Así que en su ventana de efectos le pueden ir buscando. Está dentro de la categoría de Time y se llama Posterize Time. Le voy a dar doble clic y se va a aplicar a ese layer de ajuste que está afectando todos los de abajo. Está ahorita a 24, significa que todo lo que está ahí abajo se va a modificar a 24 cuadros por segundo. Yo voy a poner 8, ¿sí? Y con esos 8 puedo ver, déjame regresar a mis propiedades de la composición. Veo que mi composición está a 30. Sin embargo, la apariencia vuelve a ser como el de 8 fotogramas por segundo. Entonces, eso es otra variante. Lo importante es que tenemos que modificar y reducir los fotogramas por segundo para lograr la apariencia como trabado de stop motion. Una vez reducidos los fotogramas, queremos lograr todavía más imperfección. Por ejemplo, voy a entrar a la posición. De hecho, yo animé la posición de todas mis piezas y voy a agregarle una expresión de wiggle para lograr algo aleatorio a la posición. Por ejemplo, nada más le voy a dar Alt-Click al reloj que ya estaba encendido, pero le voy a dar Alt-Click y se abre el campo para que yo pueda escribir la expresión. Seguramente han usado la expresión de wiggle. Simplemente la voy a escribir wiggle, abro paréntesis. Y no sé, le voy a dar como 8 veces por segundo, coma, ¿qué tanto permiso? La verdad es que no sé, le voy a poner unos 7, ¿sí? Le voy a cerrar el paréntesis porque quiero que se mueva, pero tampoco quiero que se mueva tanto, ¿sí? Entonces voy a cerrar el paréntesis y punto y coma, con eso cierro esa expresión, ¿sí? Entonces si previsualizo ahora, vamos a ver el ojo, se mueve un poquito, entonces está bailando y creo que eso es un buen detalle para que se vea más imperfecto.
Aparte de la posición, aunque yo no haya animado la rotación, también le puedo poner un wiggle a la rotación. R rotación y le voy a dar alt clic al reloj de la rotación y voy a escribir más o menos lo mismo. Wiggle, abro paréntesis, que tantas veces por segundo. Otra vez voy a repetir 8 y voy a dejar que rote un poquito menos, a lo mejor unos 5, que serían 5 grados. Entonces le estoy dando chance de que hasta 8 veces por segundo pueda rotarse hasta 5 grados. Si yo previsualizo esto, vamos a ver, se va a ver que rota también ligeramente esta pieza, ¿sí? Entonces voy a aplicar lo mismo a mis demás piezas para que todo esté igual. Yo aquí ya agregué la expresión de wiggle tanto en posición y rotación a todas mis piezas. Si yo previsualizo puedo ver el resultado, que todo está como temblando un poquito más. Y a lo mejor está un poquito exagerado, pero eso es lo que estoy buscando. Quiero exagerar esta apariencia para que realmente dé la ilusión como si hubiera sido hecho con stop motion. Y en realidad eso es todo lo que nosotros necesitamos hacer para convertir nuestra animación en esta apariencia. Reducir los fotogramas y quizás jugar un poco con el wiggle para darle como una sensación de más imperfección, ¿sí? A partir de aquí podemos nosotros todavía trabajar obviamente más con texturas, iluminación y otras técnicas para todavía que se vea como un poco más real, y eso es lo que vamos a ver a continuación. Dentro de la carpeta Archivos Stop Motion viene un folder con unas texturas. Vienen a 2 tamaños distintos, yo ahorita voy a elegir los de 2K y vienen a diferentes colores. Ustedes obviamente pueden usar cualquier textura. Pero, por ejemplo, voy a empezar con el fondo, que sería el más fácil. Voy a seleccionar el color que quiero del fondo y lo voy a colocar en el fondo. No hay mayor cosa que hacer. Pero para las demás piezas sí, a lo mejor necesito hacer un poquito más. Todo esto de las texturas me conviene hacerlo como antes de hacer la animación. Pero bueno, ahorita ya hice la animación y lo voy a dejar así. Por ejemplo, en la cara voy a elegir qué color quiero que sea, qué textura se parece al color de la cara, que es un color amarillo. Y aunque vienen varios colores, no viene un color amarillo, viene un color naranja. Voy a seleccionar ese y voy a modificar más bien los colores en After Effects. Ahora lo que tengo que hacer aquí es colocar esta textura debajo de la pieza que quiero que sea. Por ejemplo, debajo de la cara, ¿sí? Porque voy a hacer aquí un track matte para que se recorte en base a la capa superior. Y solamente lo puedo hacer con la capa que tenga arriba. No puedo colocar esto... Bueno, al menos con esta técnica, y después decirle que se corte en base al ojo derecho. Entonces, por eso es importante dejarlo debajo de la cara. Y ahora sí, con las propiedades del Track Matte, elijo Alpha Mate Cara. Si ustedes no ven estas opciones es porque a lo mejor tienen este switch activado de la otra manera. Simplemente es como un switch para ver dos opciones. Podemos ver estas opciones o podemos ver estas opciones. Y esta es donde podemos cambiarle los modos de multiplicar de nuestro layer, que ahorita está normal, pero sobre todo que estamos usando, de cambiarlo a alfa mate. Y con eso se toma la forma de la figura superior, ¿sí? Eso es lo que quería. Ahora nada más me falta a lo mejor corregir el color, y eso lo puedo ir buscando en los efectos en inglés se llama Hue Saturation, o en español seguramente se llama tono saturación. En inglés Hue Saturation, en español tono saturación. Le voy a dar doble clic para aplicar esto sobre la textura, así que le voy a dar doble clic, se aplica y voy a mover como este reloj como para buscar diferentes colores. Obviamente nada más quería hacer un cambio sutil un poquito más amarillo y ahí es donde lo voy a dejar, ¿sí? Ahora, esto se puede volver un poquito más complejo si tenemos muchas capas y tenemos que hacer muchas máscaras y hay que ser como muy ordenado. Todo esto me convenía hacerlo antes de la animación, sí, pero bueno. Lo que voy a hacer ahorita es seleccionar estos dos elementos y a lo mejor los voy a precomponer. Les voy a dar clic derecho y voy a darle clic en precomponer para que se agrupen, por así decirlo, aunque el concepto de agrupar no existe como tal aquí en After Effects, pero sí podemos precomponerlo y a lo mejor esto se va a llamar precomp cara, ¿sí? Ustedes ya depende del orden que quieran ponerle. Ya lo tengo separado en una capa, por así decirlo, agrupados en una capa. Y si muevo, se mueven las dos piezas. Pero aparecen estas líneas de contorno al ras de mi composición. Yo puedo corregir esto, pero como ya hice la animación, se complica un poquito.
Ahorita lo voy a dejar así, voy a pensar que no me afecta demasiado y más bien voy a pasar al siguiente proceso que sería agregar una sombra. Voy a agregar un shadow, por ejemplo shadow, supongo que sombra si es que está en español. Y aquí tengo en perspectiva un drop shadow, le voy a dar doble clic y con eso se aplica una ligera sombra debajo de esa pieza. Entonces aquí puedo jugar un poquito con el ángulo y a lo mejor la distancia y un poquito la suavidad, el softness y buscar como la apariencia y dedicarle el tiempo necesario para que realmente dé la ilusión de lo que estoy buscando. ¿Sí? Entonces ese pequeño detalle hace que se vea un poquito más interesante. Si previsualizo mi animación, puedo ver que el fondo combinado con la sombra, que ahorita necesita trabajarse un poco más, se ve un poquito falso, pero podemos trabajar, ya está ayudando muchísimo. Déjame hacer lo mismo con las demás piezas y vamos a ver la apariencia. Una vez aplicadas las texturas y las sombras a mis piezas, puedo previsualizar y veo que se ve mucho más interesante. La animación es exactamente la misma, pero con la ayuda de las sombras se ve como si la pieza estuviera encima de la otra pieza y obviamente la textura me ayuda a que se vea mucho más real. Así que esta parte realmente es fundamental para lograr la apariencia que estamos buscando. Sin embargo, todavía podemos hacer mucho más cosas para lograr como esta sensación de realismo y una cosa va a ser un poquito la iluminación y ahorita voy a hacer una técnica muy sencilla como para variar. Todo se ve como muy perfecto y muy iluminado, todo constante, el azul es como parejo, el amarillo es parejo y todo es muy perfecto. Entonces lo que voy a hacer es que voy a agregar un layer de ajuste, más bien un layer, un sólido, ¿sí? Control Y es la tecla rápida, si capa nuevo sólido o control Y y voy a dejarlo que sea en blanco, no importa, y voy a colocar esta pieza hasta arriba, ¿sí? Esta me va a servir como para después iluminar las piezas de abajo. Y voy a buscar un efecto que se llama Ramp, Gradient Ramp. Está en el menú Generar y la verdad es que no sé cómo pueda decir en español, pero aquí en inglés dice Gradient Ramp. Así que le voy a dar doble clic y se va a poner como un difuminado, un degradado sobre mi sólido. En las propiedades de ese Gradient Ramp voy a cambiarlo de lineal a radial, ¿sí? Y voy a cambiar, invertir los colores. Quiero que sea más bien aquí este puntito más claro y más oscuro alrededor. Y para eso está el botón de Swap Colors. Así que le voy a dar clic. Y con esto voy a simular como que va a haber una iluminación más en la parte superior y un poquito más de sombra en la parte de abajo. Y con esto puedo jugar aprovechando que aquí tengo visible mis modos. Voy a ver cuál es el que más me conviene. Yo ahorita lo voy a dejar en Soft Light porque sé que más o menos funciona. Obviamente todo se vuelve como más saturado, pero eso también lo puedo modificar en las propiedades de corrección de color más adelante, ¿sí? O también puedo bajarle un poquito la intensidad. Voy a seleccionar, aprovechando que es una capa de transparencia, y voy a bajarlo como a un 30%. O voy a subirlo un poquito, a lo mejor 50%, porque sí quiero que se logre como este efecto de iluminación, pero a lo mejor no era tanto lo que quería, ¿sí? Así que ustedes más o menos eligen cuánto quieren. O utilizan otros métodos, ¿sí? Pero por ejemplo esto ya hizo que no se viera un poquito tan plano, ¿sí? Y obviamente puedo agregar más cosas y más cosas enfocadas a corrección de color y realmente buscar una apariencia un poquito más análoga o real. Pero en esencia esas son las técnicas. Primero obviamente bajar los fotogramas por segundo y después todo lo que tenga que ver con texturas y sombra y al final pues los detalles finos o interesantes que pueden hacer que se vea un poquito más real. Tenemos en este caso un archivo de Photoshop que está en capas, pero hay que hacer mención de que tengo varias capas que es texto y es texto editable. Quiero este texto editable que se mantenga editable en mi archivo de After Effects cuando yo lo importe ahí. Y sí lo puedo hacer siempre y cuando aquí sea editable. Según yo, solamente se pueden hacer en archivos de Photoshop. Creo que en archivos de Illustrator no se puede, salvo que en versiones recientes hayan modificado eso. Por ejemplo, aquí voy a importar este archivo de Photoshop y obviamente voy a escoger la opción composición capas recortadas, como lo haríamos casi con cualquier documento de Photoshop, y voy a darle doble clic para abrir mi composición y aquí puedo ver que tengo todo ordenado en los layers que yo lo tenía. Solamente que el texto no es imagen y no es editable, pero la verdad es que es muy sencillo. Solamente selecciono las capas que quiero que sea texto editable y le voy a dar clic derecho y voy a escoger la opción convertir a texto editable.
Y puedo ver el icono que ahorita tiene icono de Photoshop, pero cuando le doy clic ya se ve que son layers de texto y sin broncas puedo darle doble clic y modificar ese contenido. Ahora, modificar el texto es algo chido, pero sobre todo hicimos esto para mantener o más bien tener unas propiedades de animación que son especiales para texto, ¿sí? Pero por lo pronto vamos a hacer primero lo de la textura y vamos a ver un método distinto de poder aplicar la textura a esta palabra motion. Lo que nosotros haríamos anteriormente sería seleccionar la textura que queremos y ponerlo debajo de la palabra. Por ejemplo, quiero que esa textura azul sea para la palabra motion y lo que haría aquí es seleccionaría el track matte y le diría que en base al alfa mate de la capa que está arriba se recorte, ¿sí? Pero ahora vamos a hacer un método distinto y este método no es necesario que esta textura esté debajo del layer que queremos que utilice. Es más, puede estar arriba y puede ser que esté arriba de todos. Ni siquiera tengo derecho de usar track matte porque no tiene ninguna capa superior. Sin embargo, si me voy a los efectos, voy a buscar uno que se llama Set Matte, ¿sí? Hay que buscarlo, está dentro de la categoría de canales y aquí está Set Matte. No sé si esto diga de otra manera en español, pero ya que lo ubiquemos le voy a dar doble clic. Y en las propiedades, obviamente, pues él no sabe en cuál de todas las capas se va a querer recortar, pero la primera opción que viene es dime cuál de todas las capas quieres que sea tu alfa y voy a escoger el que se llama Motion. Y con esto ya va a estar funcionando, a lo mejor no del tamaño que quiero, pero esto simplemente tengo que desactivar la opción que dice Stretch Matte to Fit. Voy a desactivar esa opción y puedo ver que ya está funcionando. Ahora, si yo modifico el texto de Motion, se va a mover la máscara, pero no se está moviendo la textura y puede dar una ilusión, quizás no es la que quiero. En otras palabras, a lo mejor es un poquito más flexible esta manera de aplicar la transparencia, pero visualmente a lo mejor no es la apariencia o podría tener algún problema. Ahorita lo vamos a dejar así, déjame terminar de aplicar la textura y ahorita vemos algunas técnicas de animación enfocados nada más al texto. Si abrimos las propiedades de capa de un texto, podemos ver que tienen algo que se llama texto. A diferencia de varias capas o capas de mapa de bits que solamente tienen transformar, podemos ver que tiene texto. Y si abrimos el de texto, podemos ver que existen algunas opciones. De hecho, existen muchísimas opciones y cada vez se puede volver más complejo. Pero bueno, no vamos a explicar o no es un video especial para explicar esto, pero aquí hay una propiedad que dice animar, animate. Si le damos clic aquí, hay algunas propiedades que nosotros podemos estar animando. Por ejemplo, vamos a empezar con algo muy básico que sería la posición. Esto podría parecer como muchos pasos para lograr algo que podrías hacer del método tradicional o nada más apretando P de posición y activando el reloj de posición. Pero esto es especial para texto y tenemos algunas cualidades especiales. Por ejemplo, primero, no sé, a lo mejor voy a decir que aquí voy a agregarle a este nuevo reloj que me puso de posición, voy a activar el reloj ahí porque ahí es donde quiero que termine, pero al principio quiero que esté más abajo, así que voy a sacarlo aquí de la escena. Si yo previsualizo, pues va a ser una animación de posición común y corriente, ¿sí? Pero aquí es donde yo puedo empezar a combinar cosas. Por ejemplo, voy a darle clic en la opción que dice selector de rango, ¿sí? Así que voy a abrir esa opción y dice que va a empezar en el 0 y va a terminar en el 100. Creo que lo que voy a hacer es que me voy a ir al principio y voy a activar el reloj. Y aquí le voy a decir que sea 100. No estoy seguro si es así. Vamos a previsualizar. Sí, con eso, al animar la propiedad de 0 a 100 del inicio, podemos ver que el rango se fue como avanzando y por lo tanto primero hizo la animación en en una letra y luego en otra letra. Y eso, pues la verdad es que a lo mejor me ahorró un poquito de tiempo si es que yo lo hubiera hecho de manera manual. Y a partir de aquí, obviamente, puedo empezar a combinar más cosas. Por ejemplo, voy a agregar una propiedad de rotación. Así que le voy a dar clic en agregar y le voy a dar clic propiedad de rotación, ¿sí? En las propiedades de rotación a lo mejor le doy poquito permiso porque no quiero que rote tanto. Le voy a dar clic en 5. Pero si previsualizo, bueno, vamos a hacerlo más exagerado para que se note.
puedo ver que entran como rotando, pero se lo aplica como a todos de la misma manera. Y lo que yo quiero hacer es un poquito algo aleatorio. Entonces lo que puedo hacer es todo esto está agrupado como en un folder que se llama animación. Bueno, yo le llamo animación 1. ¿Qué es lo que tengo en animación 1? Tengo una animación de posición y tengo una animación de rotación y tengo algo que está modificando el rango desde el inicio hasta el final. Pero puedo agregar más propiedades, ya sea como más cosas de animación o, por ejemplo, en selector, donde estaba el rango, tenemos el de wiggle. Wiggly se llama aquí en esta propiedad. Le voy a dar clic y es más o menos como lo que la expresión haría de wiggle, que sería algo aleatorio. Entonces, si yo veo las propiedades del wiggle, que todo está agrupado en este folder que se llama animación 1, porque después puedo hacer otro folder para otras cosas, puedo abrir esa propiedad y dice 2 por segundo. Vamos a ponerle unos 5 para verlo. Y aquí vienen otras propiedades que tendríamos que estar modificando. Por ejemplo, ahorita es uno importante, pero vamos a ver qué es lo que sucede con nada más haber agregado el wiggle. Entonces podemos ver que están como bailando, ¿sí? Tenemos ahí una animación aleatoria. Habría que modificar las propiedades para que tenga más la apariencia y no hay nada como estar experimentando y ver cómo funcionan. Pero una importante para lo que yo quiero lograr es en el tamaño, perdón, en las propiedades de Wiggly, en el modo quiero que sea add o agregar o añadir. Y con esto va a empezar como poco a poco. Vamos a ver si se nota. Creo que se está bailando como demasiado. Pero empieza como con uno y otro. Ahorita déjame, le modifico los wiggles por segundo y nada más le voy a poner 1. Y ya está como un poquito más sutil. Sí, le voy a poner unos 2. Porque creo que era muy poquito. Y más o menos lo que quería. Yo tengo que aquí estar modificando un poquito las propiedades. Y hacer a lo mejor algo con el de arriba. El de stop que llegue de arriba hacia abajo. Este llega de abajo hacia arriba. Y jugar un poquito eso. Y obviamente me faltan los detalles como las sombras y la iluminación. Y con esto seguramente puedo lograr un buen resultado. De hecho, es exactamente lo que se está logrando aquí. Podemos ver que brincan de abajo las palabras. Y luego también hice algo similar con las palabras pequeñas. Los invito a que experimenten un poquito con estas técnicas y sobre todo que no le tengan miedo a modificar las propiedades del texto y ver qué resultado les da. Y no todo tiene que ser texto, obviamente puede ser más tradicional a elementos importados desde Illustrator. Y estoy seguro que es una técnica divertida. Yo estuve como experimentando mucho y la verdad es que no, se me hizo como padre.